Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Hola, hoy continuaremos con la segunda parte del sermón de la semana pasada, de la reflexión de la semana pasada, en la que hablábamos sobre que todo comienza con la actitud, que es importante que aprendamos a reconocer que a veces podemos estar en una mala actitud y eso nos puede estar alejando de Dios. Hoy vamos a continuar con la historia. La semana pasada leímos el pasaje de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 6, y hoy vamos a darle lectura al versículo 6, del versículo 6 al 16. Yo lo voy a leer en la versión de PDT. Esa fue la versión en la que la leí la semana pasada. Y les invito a que me sigan. Voy a darle lectura. Jesús les respondió a los fariseos: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo: vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Moisés dijo: respeta a tu mamá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán. Eso significa una ofrenda para Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar a su papá o a su mamá. Así, con la tradición que se transmite unos a otros, ustedes mismos anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Jesús llamó a la multitud en ese momento otra vez y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Ningún alimento que entre en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro a uno. Oigan bien lo que les digo. La semana pasada veíamos precisamente de que los fariseos quisieron exhibir a Jesús y a sus discípulos con el hecho de que estaban comiendo sin haber hecho el ritual de lavamiento de manos. Al final Jesús cierra esta exhortación que les estaba haciendo con: no entienden que lo que contamina al hombre no es lo que entra, refiriéndose al pan, refiriéndose a la comida. Eso no es lo que nos contamina. Lo que nos contamina es lo que sale de la maldad de nuestro corazón hacia afuera. Eso es lo que nos vuelve impuros. Si se fijan en este pasaje, Jesús les está hablando de cómo ellos le ponen más prioridad a sus propias tradiciones, a sus propias reglas, que a los mandamientos de Dios. Esta reflexión la llamé reglas que condenan. Cuando las tradiciones pesan mucho más que los mandamientos de Dios. Tengo que aclarar aquí: las tradiciones son un conjunto de reglas que nosotros mismos creamos, que tengo que hacer un pequeño paréntesis, una aclaración. No necesariamente son malas. Hay tradiciones muy buenas. Por ejemplo, he conocido iglesias que tienen alguna tradición de que en diciembre van y le dan comida a los pobres. Es una tradición hermosa porque es una tradición conforme al corazón de Dios. Es una tradición que nos ayuda a practicar la compasión, la misericordia, la hermandad, etcétera, etcétera. El punto aquí es que hay tradiciones que no necesariamente son bíblicas y que las tratamos como que si no las cumple una persona se va a ir al infierno. Es entonces cuando Dios se molesta con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sobreponiendo nuestras reglas, nuestras formas y nuestras percepciones a los mismos mandamientos de Dios. Puede ser culpa de una iglesia específica, puede ser también hecho desde una organización en la que les importa más cumplir las reglas de su manual, de sus leyes, etcétera, etcétera, que practicar la actitud cristiana, que practicar la misericordia, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera. Imagínense el nivel de maldad que había en los corazones de los fariseos, que ellos justificaban completamente su odio a Jesús y a sus discípulos
justificaban su odio, creyendo que lo que hacían lo hacían para agradar a Dios, porque ellos, Jesús y sus discípulos, no cumplían con las reglas que eran milenarias en la tradición judía. Entonces ellos se creían con el derecho de inclusive odiar y matar a Jesús por el hecho de que no cumplió las reglas. Esa es la parte más dura. Los fariseos terminaron matando a Jesús, llevándolo a la cruz, por el simple hecho de que no cumplió con sus reglas y sus tradiciones. No porque Jesús desobedeciera la voluntad del Padre, no porque Jesús anduviera incumpliendo las leyes. De eso vamos a hablar más adelante. Pero imagínense lo peligroso. Su religiosidad los llevó a matar inclusive al Mesías esperado, porque no cumplió sus reglas de hombres. No porque no cumplió los mandamientos de Dios, porque no cumplió las reglas que ellos mismos habían inventado. Eso los hizo sentir con el derecho de asesinar inclusive a alguien. Hay un pasaje que por cuestiones de tiempo no puedo leer ahorita, pero les animo por favor a que lo lean y lo lean detenidamente. Voy a dar ahorita un panorama muy rápido de este pasaje. El pasaje está en Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 10. En este pasaje, el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos judíos porque, como muchas otras personas que no eran judías se estaban convirtiendo al cristianismo, los judíos les querían imponer las mismas reglas judías a ellos y casi creo que los manipulaban y les decían de que si no las cumples te vas a ir al infierno. Y no era así. En este caso, en este pasaje que les digo, Pablo los está exhortando y les está diciendo que no pueden forzar a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, a circuncidarse. Entonces Pablo les estaba aclarando que la salvación para los hombres, para la humanidad, ya no se basa o no está basada en ese tipo de reglas. Está basada en Jesucristo, en la fe a Jesús. Y ahorita quiero explicar muy bien esto. Los cristianos de hoy vivimos, se supone que deberíamos de vivir bajo el pacto de la gracia. Voy a explicar qué es el pacto de la gracia de una manera lo más precisa posible. El pacto de la gracia es o nació cuando Jesús murió por nosotros. El asunto aquí es que para poder nosotros llegar al Padre, para poder nosotros llegar a Dios, necesitábamos cumplir con las leyes, con los mandamientos, con las reglas al pie de la letra para poder llegar al cielo como personas justas o íntegras. Tengo que aclarar algo, un pequeño paréntesis. Dios no inventó los mandamientos o las leyes nada más por capricho suyo. Dios los inventó porque era la única forma en la que nosotros podíamos vivir, la humanidad podía vivir cerca de Él y no cerca de Satanás. Era la única manera en la que Satanás no los iba a abrazar entre sus garras y a condenarlos para siempre. Ese era el objetivo de los mandamientos y de las leyes de Dios, que nos alejaban de Satanás, que nos alejaban del infierno. A lo que voy aquí es ahora. Dios, como nuestro creador, Él sabe que como humanidad somos débiles. Él sabe que como humanidad no somos capaces de cumplir con las reglas al pie de la letra, por lo que había muy pocos hombres justos y había muchísimas personas condenadas. Entonces, era necesario que hubiera un sacrificio, alguien que pudiera cumplir con la ley al pie de la letra y morir en nombre de todos los pecadores. Obviamente no había hombre en esta tierra que fuera capaz de hacer algo tan impresionante, tan maravilloso y tan complicado al pie de la letra. En ese momento Dios manda a su único hijo, a Jesús. Y Jesús lo que hace es que Él cumple las leyes, Él cumple los mandamientos al pie de la letra. A tal grado que cuando va y muere en la cruz, Jesús, inclusive en las palabras que decía en la cruz, todo eso era parte de ese mismo proyecto. Jesús no podía fallar en nada. Jesús no se podía equivocar en nada porque Él estaba cumpliendo con la ley para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Voy a explicar esto un poquito más. Muere Jesús y en ese momento las reglas del juego cambian. Por eso Satanás hizo hasta lo imposible para que Jesús no muriera en la cruz, o para que Jesús dudara, o para que Jesús fallara. Porque él sabía que si Jesús cumplía con la ley, las reglas del juego iban a cambiar. En ese momento, cuando Jesús muere y resucita, las reglas del juego
cambian por completo. Ahora yo como hombre, o la humanidad, yo como hombre y como mujer, la humanidad ya no va a ser salva por su propia integridad, por su propio cumplimiento de reglas, de leyes, por su propia justicia. La humanidad va a ser salva por Jesucristo, porque Él sí fue justo, porque Él sí cumplió con la ley al pie de la letra y murió por ella, para romper el pacto de la ley. Entonces en ese momento, ya nosotros, si queremos llegar a Dios, ya no necesitamos cumplir al pie de la letra los mandamientos. Ahorita voy a explicar un poquito de eso, no me tachen de blasfema. Sino que el simple hecho de creer en Jesús, que no es tan simple, el tener fe en Jesús me hace automáticamente conectarme con el Padre, automáticamente tener un vínculo con Dios. Ahora, nosotros somos salvos porque creemos en Jesús, y el creer en Jesús es suficiente para conectarnos al Padre, porque Él ya pagó nuestro precio del viejo pacto de la ley. Entonces ahora nace un nuevo pacto y se llama el pacto de la gracia. Mucha gente cree que el pacto de la gracia representa que como Jesús ya pagó los precios de nuestro pecado, nosotros podemos vivir como se nos dé nuestra gana, vivir alocadamente, al cabo que nos hincamos y Dios nos perdona. Y no es así. La diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia es que ahora en la gracia encontramos mucha misericordia. Dios, como ya Dios pagó nuestro precio, Él es mucho más... Él nos trata de una manera mucho más misericordiosa para que podamos cumplir con la ley sin ser condenados a la primera que fallemos. Ahora, si tú o yo fallamos, ahora yo puedo correr, postrarme, pedirle perdón a Dios de corazón, y Jesús lo que hace es: no te preocupes, ya no caminas solo en este cristianismo, ya no te voy a dejar vivir solo tu vida. Ahora yo, cada que caigas, te voy a levantar, te arrepientes de lo que estás haciendo, yo voy a ayudarte y te voy a dirigir por el camino del bien, te voy a dirigir por el camino de la justicia, de la verdad, del amor. Y poco a poco vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo al grado en el que vamos a convertirnos en personas de bien, en personas que potencialmente pueden irse al cielo, por el simple hecho de que Jesús está con nosotros, no por nuestra propia justicia. Aún en pleno siglo XXI, hay personas aferradas a seguir viviendo bajo el pacto de la ley. Hay personas que con sus conductas, con sus juicios, con sus formas, y no solo personas, organizaciones enteras, denominaciones mundiales y demás iglesias, que están tan concentradas en sus reglas y sus tradiciones que se están aferrando al pacto de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que como organización, que como iglesia, que como individuo, yo con mi libre albedrío estoy decidiendo que deseo ser juzgado por mi propia integridad. Y de esta manera estamos rechazando por completo el pacto de gracia, que de por sí ese ya es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque estamos rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Dios obviamente no se va a quedar con los brazos cruzados como si no pasara nada, cuando estamos rechazando algo tan glorioso, tan épico, tan indescriptible. Estamos tratando de manejar las cosas a la inversa. Los que viven bajo la ley lo aplican de esta manera: como hago cosas buenas, como hago compasión, como hago misericordia, como comparto, lo que ustedes le quieran pegar ahí, como yo hago cosas buenas, por eso estoy más cerca de Dios. El pacto de la gracia te dice: no, porque estás cerca de Dios, porque aceptaste tu maldad y la reconociste, y decidiste trabajar en ella y vencer tu maldad, vencer tus debilidades poco a poco con la ayuda de Jesús, es por eso que ahora puedes hacer obras buenas. Es diferente. Lo repito otra vez, de una manera más rápida. Los que viven bajo la ley creen que porque hacen cosas buenas están más cerca de Dios. Los que vivimos bajo la gracia creemos que porque Dios está conmigo es que yo puedo hacer obras buenas, o es la consecuencia de por qué yo hago cosas buenas, porque sin Dios yo no soy bueno. Ese es básicamente el resumen de esto. Delante de Dios, todo lo que nosotros hagamos buenos
sin estar pensando en cambiar internamente, es simple vanidad. Es parte de nuestro ego. Es parte de nuestro ego de crecernos, de decir, mira qué bueno eres. Scarlett, qué buena eres. Mira, ya te diste cuenta cuánto ayudas a las personas. Es vanidad. Dios no lo considera como algo que te va a llevar al cielo. Dios lo considera como, es tu mismo ego hablando. Te quieres disfrazar de una persona buena, pero en realidad tu corazón sigue estando lejos de mí porque tú no quieres cambiar tu interior. Tú quieres seguir aparentando, tú quieres seguir fingiendo. Y crees que por cumplir tus reglas sociales, crees que porque cumplir tus reglas eclesiásticas, organizacionales, ya por eso estás más cerca de mí. Y no estás más cerca de mí. Puedes estar inclusive crucificando al Mesías y sin no darte cuenta y creer que te vas a ir al cielo porque estás haciendo que alguien cumpla con las reglas al pie de la letra. Hay un pasaje que a mí me perturba muchísimo, donde Jesús dice en Mateo 23:15, dice: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes viajan por la tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Hay otra versión, la versión 60, en la que dice: los convierten más en hijos del diablo que ustedes mismos. Suena muy santo, ¿verdad? Ir a las naciones a convertir a todos a nuestra organización. Ir a las naciones a convertir a todos a nuestra iglesia. Para que sigan nuestras reglas, para que sigan nuestras tradiciones. Y Jesús les está diciendo, son unos hipócritas y no entienden que es peor lo que están haciendo. Porque no solo no están haciendo algo bueno y no están agradando a Dios, sino que es todavía peor. Están condenando a la gente a ser peores que ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes creen que están bien haciendo todo este mal, viviendo bajo su propia vanidad, no reconociendo su maldad, no cambiando internamente, a ellos les enseñan que tienen que hacer eso y ellos lo llevan a otro nivel. Entonces, en lugar de estar más cerca de Dios, están más cerca del infierno, están a un paso del infierno porque ellos creen que están cerca de Dios. Voy a explicarlo de otra manera. Como ellos creen que seguir las reglas es lo que te va a llevar al cielo, como ellos creen que hacer cosas buenas, que hacer compasión, que hacer activismo me va a llevar al cielo, entonces ellos se dan licencia a sí mismos de juzgar a los demás. Ellos se dan licencia a sí mismos de no cambiar sus malas actitudes. He conocido cristianos, lamentablemente, que violentan a su familia. Por ejemplo, líderes de hogar que golpean a sus mujeres, pero en la iglesia están muy presentaditos y como son líderes, creen que por eso se van a ir al cielo. Y Jesús dice, no, son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Porque primero ve y cambia en tu intimidad. Yo le decía a mi familia, en el momento que les digo que Dios me salvó de esa religiosidad, me sacó, yo les pedía perdón a mi familia por las cosas que yo les había hecho mal y demás. Y en un punto les dije, yo les prometo que mi mayor esfuerzo, mi testimonio principal va a ser con ustedes. Porque yo quiero que ustedes me juzguen a mí. Ustedes son las mejores personas para juzgarme. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a Scarlett tal cual es. Ustedes saben que Scarlett a lo mejor no le gusta lavar los platos, que es muy gritona, que se enoja muy fácilmente. Entonces, mi testimonio principal es con ustedes. Si la gente quiere decir lo que quiera de mí, si quiere pensar que soy buena, qué padre, ya es su asunto. Si quieren pensar que soy mala, qué padre, es su asunto. A mí me interesa que ustedes, mi familia, los que me conocen, reconozcan poco a poco si realmente me estoy acercando a Dios o no. Mi testimonio es con ustedes. Yo quiero que ustedes vean que yo voy a cambiar. Yo quiero que ustedes vean que yo ya no voy a ser la misma Scarlett de antes. Y si yo veo que ustedes me reconocen en ese sentido y decir, no, Scarlett sí está cambiando, es entonces cuando yo voy a darme cuenta, ay Padre, gracias, Jesús, gracias porque voy por el buen camino. Gracias porque tú me estás ayudando a vencerme a mí misma, a vencer mi maldad. Si pones tus leyes humanas por encima del amor, del perdón, de la compasión, de la misericordia, de la justicia, de la verdad, entonces estás viviendo bajo la ley y vas a ser juzgado por esa misma ley. Y ese modelo te trae simple y sencillamente condena. A Dios nadie
nadie lo puede engañar. Absolutamente nadie. La gente prefiere hacer buenas obras que esforzarse por cambiar, por ser un mejor ser humano, por ser un mejor hijo de Dios, por ser una mejor esposa o esposo, por ser un mejor padre, por ser un mejor hijo. Prefieren 1000 veces fingir ante la gente o hacer activismo que cambiar internamente. Dios lo que quiere de nosotros es un corazón limpio. Dios lo que quiere de nosotros es un corazón sincero, dispuesto a cambiar, dispuesto a esforzarse por ceder a su maldad, por vencerla y ser mejor cada día. Los frutos que nosotros damos debería de ser por la transformación que tenemos en nuestro corazón. Es porque Dios me está cambiando que yo puedo hacer cosas buenas. Es porque Dios me está ayudando a ser mejor que yo puedo ser mejor con los demás. No al revés. Dios quiere nuestro corazón, no nuestro currículum de buenas obras. Hoy les invito a decirle a Dios con todo su corazón que todos los días nos enseñe, que todos los días les enseñe a vivir en justicia, que todos los días les enseñe a vivir en gracia. Si tu cristianismo ha sido basado en tu activismo, en tus cargos, en tus obras, en tus buenas intenciones, pero tu corazón está lleno de maldad, tu corazón todavía está lleno de envidias, de chisme, de enojo, de ira, de venganza, de rencor. Entonces es momento de arrepentirnos y decirle: Dios, cambia mi vida, por favor. Dios, cambia mi vida para siempre. Dios, ayúdame a dejar de vivir bajo la ley, dejar de vivir bajo mi propia justicia, bajo mi propia integridad, y ayúdame a vivir bajo tu gracia. Entonces les invito con todo mi corazón a que aprendamos a vivir un cristianismo real, un cristianismo bajo la gracia, y nos dejemos de religiosidad y aprendamos a caminar con Jesús todos los días. Dios les bendiga. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.